Vamos hoy a hablar un poquito de Romanos. Vamos a tratar estos versículos, Romanos 1:18 hasta el 32. Y verdaderamente que estos versículos nos muestran la condición pecaminosa de los seres humanos, la condición de aquel que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón y lo que pasa cuando Cristo Jesús no está en nuestros corazones. Así que vamos a hacer un pequeño exégesis de Romanos 1:18 al 32. Amén. Empezamos con el versículo 18, Romanos 1:18. Gloria a Dios. Dice la culpabilidad del hombre. Y yo le puse como título a este estudio, la prueba que nos acusa. Y en Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué quiere decir la palabra impiedad? Para poder entender mejor lo que Pablo está hablando en este versículo, vamos a examinar lo que quiere decir la palabra impiedad. Primeramente, esa palabra se deriva del término impío, que quiere decir que no reconoce ningún Dios, irreligioso. La expresión aparece con mucha frecuencia en la traducción del hebreo como Belial, literalmente inútil. Entonces, si el término impío quiere decir que no reconoce a ningún Dios o irreligioso, el término impiedad quiere decir una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente, en contra de lo que se le debe como creador, sustentador y salvador. La impiedad surge de la soberbia de los impíos, que manifiestan deshonestidad, crueldad, falsedad, opresores y perseguidores de los piadosos, pertinenses, sin embargo, pero su final es tenebroso, sin esperanza. Su retribución sería la ira consumidora de Dios. Entonces entendemos que ese término de impiedad tiene que ver con una actitud rebelde hacia Dios. Luego vemos el término injusticia, porque el versículo dice que la ira de Dios se revela contra la impiedad e injusticia. Y vemos que injusticia es una acción contraria a la justicia, falta de justicia. Entonces, ¿de qué impiedad e injusticia habla Dios en estos versículos? Vamos a ver eso. Y esto es muy fácil de contestar, pues la Biblia en sí nos da la interpretación sobre cada pasaje. Si buscamos un poquito más, nos damos cuenta qué quieren decir esas dos palabras claves, impiedad e injusticia. Y si vamos a Efesios capítulo 5, encontramos que Efesios capítulo 5 versículo 6 es paralelo con Romanos 1:18 y dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vemos que Romano dice que la injusticia, que la ira de Dios se revela desde los cielos con toda impiedad e injusticia. Con toda piedad e injusticia.
Luego, Efesios nos habla sobre de que nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero tenemos que encontrar un poquito más para poder dar en el clavo, como decimos nosotros. Y pido excusa porque a veces se está yendo el audio. No se desesperen que vuelve y reasume nuevamente el audio. Entonces, todavía no entendemos en sí qué es lo que la Biblia está tratando de decirnos sobre esta impiedad y sobre esta injusticia. Y necesitamos seguir buscando un poquito más. En Efesios vemos que está hablando sobre palabras vanas, está hablando sobre nuevamente la ira de Dios siendo descargada sobre los hijos desobedientes, pero tenemos que encontrar un poquito más de información para poder entender qué es lo que Romanos 1:18 está hablando, cuáles son estas obras de impiedad e injusticia que causan que los hombres reciban la ira de Dios. Y eso lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 2 al 11. Ahí vamos a encontrar esa respuesta. Dice Efesios capítulo 5, versículo 2 al 11. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios como ofrenda y sacrificio de olor fragante. Pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni obscenidades, ni necedades, ni truhanerías inconvenientes, o sea, chistes obscenos, sino antes bien acciones de gracia. Porque tened bien entendido que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ello, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando que es lo agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redarguirla. Wow. Ahí están los términos injusticia e impiedad y la definición de la cual Dios está hablando en el libro de Romanos. Términos como fornicación, inmundicia, avaricia, obscenidades, necedades, truhanerías, inconvenientes. Amén. Fornicario, avaro, idólatra. Todas esas son las acciones o pecados que han hecho que la ira de Dios sea revelada desde el cielo. Esos son los términos que Romanos 1:8 explica como impiedad e injusticia. Entonces ya sabemos por qué la ira de Dios está siendo manifestada desde los cielos, porque Dios está en contra de todo lo que es pecado, de todo tipo de pecado sexual, de todo tipo de idolatría, y por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Está claro que todo el que está en esa condición está bajo la ira de Dios. Todo aquel que está en fornicación, en idolatría, en avaricia, en todo tipo de inmundicia, todo aquel que es partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas, es digno o merecedor de esa ira que Dios está derramando. Amén. Pero hay otro versículo para ayudarnos. Colosenses capítulo 3 versículo 6 dice: a causa de las cuales cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, a causa de ese tipo de pecado es que viene la ira de Dios. Amén. Entonces ya entendemos sobre esa ira de Dios que está siendo manifestada desde los cielos. O sea, Dios está en contra de todo lo que es avaricia, idolatría, inmundicia. Y el término inmundicia abarca bastante: inmundicia sexual, amén, todo tipo de inmundicia, todo lo que es cochino, todo lo que es vulgar, todo lo que es de desagrado ante Dios. Ese término tiene bastante amplio su significado. Entonces, por eso Romano nos dice que la ira de Dios está siendo derramada desde el cielo a ese pecado. Amén. Y que todos los que están bajo ese pecado van a recibir esa ira de Dios. Amén. Creo que ya estamos escuchando. Es el punto número 1. Punto número 1 es la ira de Dios. ¿A causa de qué? De toda impiedad y toda injusticia. La ira de Dios en contra de todo lo que es pecado. Ahora el punto número 2. Cómo Dios le habla a la conciencia de los impíos para dejar claro que nadie tiene excusa por su pecado. Porque mucha gente quizás dirían: bueno, yo no sabía, yo no sé, yo no estoy en la religión, nadie me lo enseñó. Pero el libro de Romanos habla claramente de cómo Dios da testimonio a la conciencia de los impíos. Entonces vamos a leer Romanos 1, 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto entre ellos, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Wow. No tienen excusa de que no conocen de Dios, o mejor dicho, de la existencia de Dios. Amén. No tienen excusa. Porque la providencia de Dios da testimonio de su existencia a la mente del hombre. Y su propia conciencia, en la cual está escrita la ley moral de Dios. Amén. Testifica de las cosas que están mal hechas. Todos nosotros, antes de venir a Cristo Jesús, teníamos una conciencia. Nadie estaba sin una conciencia. Incluso un niño que no conoce de Cristo Jesús, a quien no se le ha testificado el Evangelio, sabe que cuando coge algo, toma algo sin permiso, está mal. Porque cuando mami le pregunta: ¿te comiste las galletitas?, él dice que no. Pero lo dice con cierto temor, porque su propia conciencia le está testificando de que hablar mentira
está mal. Entonces hay personas que dicen, no, es que yo no conocía de Dios. Bueno, la palabra habla claro y dice que en nuestra propia conciencia la ley moral de Dios está escrita. Por eso, cuando un hombre casado se acuesta con una mujer, la mujer y el hombre se sienten mal, porque saben que están haciendo algo indebido. Amén. Por eso cuando uno se roba algo que no le pertenece, uno se siente mal, aunque no sea cristiano, porque sabe que está tomando algo que no le pertenece. Y la conciencia nos da testimonio, porque si no tuviésemos una conciencia que testifica de una ley moral, entonces fuéramos todos salvajes y todos se mataran. Y la mayoría de impíos, la mayoría de personas que no conocen de Dios, muchos de ellos se cuidan de hacer las cosas indebidas como matar, robar o quizás hasta adulterar, porque tienen una conciencia de que esas cosas están mal delante de Dios. Así que el mundo no tiene excusa para decir que no sabe de lo bueno y de lo malo, porque Dios ha manifestado su poder y su divinidad. Amén. Él lo ha manifestado. Romanos 2, 14 al 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. O sea, cuando hacemos las cosas correctas, sin ser cristiano, damos testimonio de que hay una ley moral escrita en nuestros corazones. Amén. Dice, porque cuando los gentiles, quienes no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndoles su racionamiento. La ley moral en nuestro corazón es la conciencia, nos acusa en nuestro pensamiento de lo que está bien y de lo que está mal. Así que no tenemos excusa para decir que no sabemos y que somos inocentes de las cosas malas que estamos haciendo. Amén. Seguimos. Hechos 14:17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia desde el cielo y estaciones de años fructíferas, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahí está, las cosas visibles de la creación del mundo: el cielo, la lluvia, las nubes, los planetas, la naturaleza, nos da testimonio de que Dios existe. Amén. Entonces, punto número 2, no tenemos excusa porque tenemos una conciencia que nos dice lo que está mal y lo que está bueno. Punto número 3, no glorificaron a Dios. Romano 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracia, sino que se hicieron vano en sus pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Miremos a ver el significado de entenebrecer. Entenebrecer quiere decir oscurecer, llenar de tiniebla. Entonces la mente entenebrecida no puede ver la vida de Dios, no puede ver la luz del Evangelio. En la oscuridad es difícil distinguir cualquier cosa, y si el entendimiento entenebrecido nos impide ver la vida de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Cristo y la luz del Evangelio de Cristo, es tiempo de que no nos conformemos
y transformemos nuestro entendimiento para entender. Amén. Una renovación en todo lo concerniente a la vida cristiana. Efesios 4, 17, 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluido de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Se da cuenta cómo vamos en la transición del pecado? Primeramente, Dios habla de cómo su ira es manifestada por el pecado, de cómo Él va a castigar toda iniquidad. Luego Dios da testimonio de que Él ha hablado y que ha demostrado que Él existe al impío. Luego Dios habla de que como ellos no quisieron obedecer esa ley escrita, entonces se entenebreció su entendimiento, porque el pecado causa que nuestros corazones queden entenebrecidos. Mientras más pecado hay en nuestras vidas, más oscuro se vuelve nuestro entendimiento. Las personas, mientras más se hunden en ese pecado, más difícil se le hace entender las cosas de Dios. Tiene Dios que verdaderamente iluminarlo. Tiene Dios que verdaderamente alumbrarlo con el Evangelio para que puedan salir de esas tinieblas, porque mientras más en pecado estamos, más entenebrecido se vuelve nuestro pensamiento. Amén. Y Efesios dice que no andemos como los gentiles en la vanidad de su mente. El que no conoce a Dios anda en la vanidad de su mente, porque tiene el entendimiento entenebrecido, y esto lo excluye de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia y por la dureza de su corazón. Romanos 1, 22, 23 dice: profesando ser sabio, se hicieron necios. Salmos 92, 6 dice: el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Amén. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Salmos 106, versículo 20. Así cambiaron su gloria, por la imagen de un buey y que come hierba. ¿Cómo pueden las personas inteligentes volverse idólatras? Porque la idolatría empieza cuando se rechaza lo que se sabe de Dios. Usted ve médicos, usted ve gente que ha sido sumamente educado, que tienen una tremenda sabiduría, adorando imágenes, creyendo en cosas que no tienen ninguna vida. ¿Y cómo puede ser posible que, siendo tan inteligente, adoren una imagen de yeso? Porque el pecado nos encieguece, el entendimiento se vuelve necio, nos volvemos insensatos, porque se ha entenebrecido la mente. Y eso le pasó a este grupo de personas, porque no glorificaron a Dios, no lo honraron como debieron de honrarlo. Entonces profesaron ser sabios ellos mismos
Y en vez de adorar a ese Dios vivo, quien le mostró por señales y prodigios a través de su naturaleza, prefirieron hacerse necio y empezaron a adorar a aves, a reptiles, como ese Dios. Mire todo lo que sucede cuando vamos cayendo en ese pecado, cuando vamos muriendo espiritualmente, cuando estamos perdidos y ciegos. Y muchos de ustedes saben que esto es así, porque muchos de nosotros adoramos en tiempo pasado imágenes. ¿Y quién diría que pudiéramos estar tan ciegos para llegar a adorar imágenes? Pero cuando estamos con el entendimiento entenebrecido, esas son las cosas que nosotros hacemos. Cuando estamos ciegos, eso es lo que sucede. Y el punto número 4, Dios lo entrega al pecado. Punto número 1, la culpabilidad del hombre. Dios le da la retribución, su ira hacia la impiedad y la injusticia. En el punto número 2, Dios da testimonio de que ya le ha dicho lo que es malo y de que se le ha manifestado como Dios, le ha hablado a su conciencia, le ha mostrado su eterno poder y divinidad. Pero ¿qué sucedió? Ellos se entenebrecieron totalmente, su corazón se apartó de la verdad. Y en el punto número 3, se profesaron ser sabios y empezaron a adorar a dioses corruptibles. Pero en el punto número 4, Dios le da la retribución de dicha ignorancia. Dios le da la retribución por su ignorancia. Amén. Como quisieron ser ignorantes, no quisieron la verdad, rechazaron la verdad. Dios le da su retribución. Lo entregó a su pecado. Romanos 1, 24 al 25. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios deseos, ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y dan culto a las criaturas en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Es increíble cómo el pecado nos lleva a más pecado. Primero las personas rechazan a Dios, después se hacen su idea de cómo debe de ser y se hacen su propio Dios. Luego caen en el pecado sexual, la codicia, en el odio, la envidia, el homicidio, en la disensión, el engaño, en la malicia, en el chisme. Y por último crece su odio hacia Dios y animan a otro a que hagan lo mismo. Dios nos da el inicio a esta progresión hacia el mal, por lo cuanto las personas los rechazan, les conceden vivir como ellos han escogido. Como los rechazan, Él les concede vivir como ellos han escogido. Dios lo entrega o le hace sentir las consecuencias de su pecado. Amén. Dios lo entrega para que vivan en su inmundicia, en la concupiscencia de su corazón, de modo que al estar así empezaron a deshonrar sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios, por haber negado a Dios, por haber honrado imágenes, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, hasta el punto que a las mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza. De igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con los otros, cometiendo hecho vergonzoso hombre con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practica tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahí está la progresión del pecado en la vida del hombre. Al negar a Dios, al no querer servirle a Dios, se encegaron totalmente ante la verdad y empezaron hasta dañar lo que era la naturaleza sexual, a encenderse en el deseo el uno hacia el otro del mismo sexo. Empezaron a vivir en todo tipo de inmundicia, todo tipo de injusticia. Empezaron a caer en la fornicación, en la perversidad, en la avaricia, en fin, todo lo que es iniquidad y pecado empezó a tomar control en el hombre. Pero todo tiene que ver porque el hombre dejó de adorar a Dios y empezó a adorar ídolos. Cambió la verdad por la mentira. Y al cambiar la verdad por la mentira, Dios le permitió que tuviesen una mente reprobada, una mente podrida, una mente dañada, una mente capaz de cometer este tipo de pecado, como lo es la homosexualidad, como lo es la fornicación, como lo es la avaricia, como lo es la desobediencia a los padres. Todo eso vino a través de desobedecer a Dios. Ese es el resultado directo de desobedecer a Dios, de alejarse de Dios y de creer en ídolos, de negar la existencia de Dios, de volverse necio y de cambiar la gloria de Dios por cosas incorruptibles. Pero lo triste es que aún sabiendo estas cosas, aún entendiendo que en su propia conciencia está escrita la ley y que su propia conciencia le está diciendo a ellos que Dios existe, que Dios es real y que esas cosas están malas, a pesar de eso ellos la practican y se alegran de aquellos que la practican. Y a pesar de que Dios le ha dicho en su palabra que el juicio de Dios viene en contra de los que practican estas cosas y de que son dignos de muerte, ni aún así se arrepienten, sino que la hacen y se complacen con todo aquel que la practica. ¿Por qué? Porque están ciegos espiritualmente hablando, porque el enemigo ha puesto venda sobre sus ojos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que orar
para que el Señor le abra el entendimiento, ilumine a cada persona que se encuentra en esa condición, que tiene una mente entenebrecida, que ha caído en la injusticia, que ha caído en la iniquidad, que ha caído en esos pecados, porque es eminente que la ira de Dios se va a revelar desde el cielo en contra de todo ese tipo de pecado. Y es eminente que los que practican esas cosas y se complacen de aquellos que la practican, no van a heredar el reino de Dios. Pero lo bueno es que todavía hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús, porque el Evangelio tiene el poder para hacer que esas vendas caigan de nuestros ojos, para lograr sacarnos de ese estado de entenebrecimiento, sacarnos de esa conciencia que está cauterizada por el pecado y llevarnos a un estado de convicción. Todavía el Espíritu Santo de Dios está tocando vida y está tocando corazones, y todavía la palabra de Dios tiene el mismo poder que tuvo hace más de 2000 años, y por eso no podemos cansarnos de predicar la palabra de Dios. Porque una vez nosotros estuvimos en esa condición, nuestro corazón estaba entenebrecido, estábamos en tiniebla, éramos insensibles, no adorábamos al Dios de gloria, sino que cambiamos la gloria de Dios. Y por eso hay una necesidad fuerte de predicar la palabra de Dios, de hacerle entender a las personas que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, sino que se perderán. Pero hay esperanza. Hay un Cristo de la gloria que quiere perdonarlos, que quiere rescatarlo, que quiere cambiar esa mente entenebrecida por una mente renovada, por una mente cambiada, una mente que sabe lo que es bueno y aprueba la buena voluntad de Dios. Es por eso que tenemos que orar por este mundo, porque muchos son los que tienen la mente entenebrecida. Muchos son los que están atesorando la ira venidera de Dios. Muchos son los que se van a perder. Y es necesario predicar este evangelio. Es necesario que la luz del evangelio resplandezca sobre ello, porque el Dios de este siglo, dice, ha enceguecido a los impíos para que no se conviertan a Cristo Jesús. Y tenemos que orar para que toda venda espiritual caiga de los ojos, para que todos los tapones que el enemigo le ha puesto en sus oídos, para que no puedan escuchar el evangelio y se conviertan, se caigan en el nombre de Jesús, para que esas cadenas se rompan en el nombre de Jesús y esta gente salga de las tinieblas, porque tú y yo una vez éramos uno de ellos. Hace un tiempo mi nombre estaba escrito con esos que eran necios, desleales, murmuradores, aborrecedores de Dios, soberbios, inventadores de males y desobedientes a los padres. Pero llegó el Cristo de la gloria y yo dejé de estar en esa lista y pasé a estar en la lista de lo que están escritos en el libro de la vida. Fui sacada de la lista negra. Esta es la lista negra. La lista negra, así es, de los que van rumbo al infierno. Y tenemos que estar orando cada día más por esos que están en la lista negra, porque ellos necesitan que la luz del evangelio le ilumine. Pero ¿cómo se arrepentirán si nadie le predica? ¿Cómo vendrán a Cristo Jesús si nadie le habla de Él? Es por eso que tenemos que llevar esa palabra de vida. Es por eso que tenemos que hablarle a esta gente, para que despierten ellos que duermen el sueño de la muerte y salgan de la tumba. Hay que hablar palabra de vida sobre ese valle de huesos secos, porque son un valle de huesos secos. Y necesitan entender que la ira de Dios viene sobre ellos, pero tenemos que hablarle en amor
y pedir al Espíritu Santo de Dios que toque la mente y los corazones de esta gente para que pasen de la lista negra a la lista de lo que recibirán vida eterna. Amén. Este estudio está súper bueno y yo lo voy a hacer más extenso, pero hasta aquí lo voy a dejar para ustedes que me escuchan y espero que le haya sido de bendición. Amén.